Vamos a ser muy puntuales porque siempre hay alguien que viene detrás y vamos a intentar ser, pues eso, puntuales y empezar a nuestra hora y que esto sea una conversación agradable, distendida. Lo primero, agradecer a la feria la posibilidad de estar hoy aquí con nuestro querido Luis García Montero y agradecer a todos ustedes su presencia en este acto. ¿Hay alguien en esta sala que no conozca a Luis García Montero? Nadie. La medida de ser famoso en España, ya en los años 70 y 80, era que algún cómico te imitara. Y hoy por hoy el imitador por excelencia en nuestro país es Raúl Pérez, no sé si le conocen, quien hace una imitación absolutamente deliciosa de nuestro invitado, que dura 58 segundos y que les invito a ver. ¿Tú lo has visto, supongo? Estamos aquí para presentar La mejor edad, su nueva novela, publicada en Alfaguara, nombre más granadino imposible, y que tiene dos protagonistas muy curiosos. Uno tiene nombre de torero, Manuel Benítez, y el otro nombre de espadón, Ramón María, y apellido de juez mexicano, Zaldívar. Los dos juntos, Manuel y Ramón, forman el dúo dinámico. Un dúo que se revela especialmente dinámico conforme avanza la trama. Lasciate qui ogni speranza voi che entrate, porque la idea no es hablar demasiado de política, ni de su política, la política de Aristóteles, que calificó al ser humano como zoon politikon, un animal político, y aunque también haya políticos que sean bastante animales. Tampoco vamos a liar el 2 de mayo. Venimos a hablar de literatura y del literato que tengo sentado a mi lado. Aviso de que tengo 22 preguntas y quiero que las conteste todas. Pero a él ya le avisé ayer de esa circunstancia, así que viene preparado para responder de forma rápida y certera. Así es. Primera, los años... Bueno, déjame primero que os dé las gracias por estar aquí, gracias a la Feria del Libro y gracias a ti por la presentación, y te prometo ser lo más rápido posible para que nos dé tiempo a responder a todas las preguntas. Es que tengo tanto estrés encima por hacer las preguntas que no te he dejado hablar, me caché la mano. La primera de todas, los años son frases todas que dicen o que sugieren los personajes de la novela, cuya evolución y cuyo final obviamente no vamos a desvelar porque si no, no tiene gracia. Primera pregunta, ¿los años me han hecho más prudente o más cínico o menos libre? ¿Qué han hecho de usted los años? Bueno, me han hecho una persona a la que le gusta reflexionar y analizar las situaciones y los contextos. Y a veces es que para ser libre, pues hay que saber en qué situación se mueve uno, cuáles son las ilusiones, entre otras cosas porque cuando uno siente la derrota, y la derrota es algo que está junto a las ilusiones, pues corre el peligro de caer en el cinismo. Nada es posible, nada da igual, nada sirve, y en ese sentido a mí me gusta mantener las ilusiones y para eso pues intento acompañar la ilusión original e ingenua con la posibilidad de entender la realidad. Estupendo. La primera advertencia que recuerdo es pensar 2 veces antes de hablar. ¿Alguna vez has sentido que no lo hizo? Alguna vez, sí. Pero vamos, eso me ha pasado a mí en la vida, pero ahora sale en la novela porque es algo que me preocupa mucho en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo de prisas y de crispaciones donde hay mucha gente interesada para que perdamos nuestra conciencia, en que nos acostumbremos a decir lo que pensamos sin pensar lo que decimos. Y por eso hay tanta repetición, tanto bulo, tanta mentira, tanto fanatismo y tanta gente engañada a la hora de decir lo que parece que piensa, pero que no ha tenido tiempo de pensar lo que dice. Los jueces son unos chismosos, unos correveidiles, unos entrometidos que se visten de toga. ¿Por qué juzgamos y nos juzgamos tanto? Bueno, es que conste que eso lo dice un personaje de la novela, no lo digo yo, que bastantes polémicas tengo ya. Por eso. Bueno, a la hora de juzgar, pues de pronto, en este caso concreto, pues se habla
de relaciones privadas, de relaciones que tienen que ver con historias amorosas, con historias familiares, y a la hora de argumentar, pues en los documentos de jueces pues aparece que si la mujer tal, que si el padre tal, que si el hermano tal, y la manera de hacer un poco de humor con esa necesidad de organizar no solo lo público sino lo privado, pues es decir que los jueces tienen que acostumbrarse al chismorreo. Dice en un momento determinado uno de sus protagonistas que se hizo dicharachero. ¿Usted por qué se hizo dicharachero? ¿Cuál fue la espita que hizo que su aire interior se liberara? Bueno, lo dice un personaje que acaba siendo dueño de un restaurante y sirviendo en una barra de bar. Y en la barra de bar pues se hace dicharachero, porque de pronto toma la palabra y habla después de haberse acostumbrado también a escuchar al otro. Yo creo que la literatura es un coloquio. Me gusta el de Camerón, me gusta el coloquio de perros. Ahora Luis Landero acaba de publicar un coloquio de invierno, y en ese sentido hablar y contarnos la vida es muy importante, y por eso la literatura nos ayuda a superar las realidades. Y a veces cuando uno quiere contar su historia, pues se hace dicharachero y pierde el miedo a pensar lo que dice y a decir lo que piensa. Los viejos tiempos son nuestro tiempo, dice en otro momento un personaje. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o fue peor, como cantaba Miguel Ríos y algunos amigos comunes? Sí, bueno, yo creo que está muy bien que la cultura sirva para que el pasado, el presente y el futuro dialoguen. Por ejemplo, yo he tenido hoy una experiencia muy conmovedora para mí, porque un grupo de profesores gallegos está haciendo unos paseos por Granada teniendo en cuenta las cosas que aparecen en mis libros, en mis poemas, y he tenido la oportunidad de tomar un autobús en el Colegio de los Padres Escolapios en Granada, y he recordado cuando un profesor bajó a clase con un tocadiscos y nos puso el disco de Juan Manuel Serrat en el año 68 con poemas de Antonio Machado, y después nos hemos subido hasta el barranco de Biznar y hemos recordado no solo lo que supone el barranco de Biznar en la historia de Granada, sino las veces que yo pude acompañar a Rafael Alberti o a Mario Benedetti a ese barranco. Y como en el horario había un hueco, he llamado a mi amigo Tato Révora y le he dicho, ¿por qué no nos abren la tertulia, que voy con 54 amigos? Y Tato ha dicho, os abro la tertulia, pero ahora no puedo servir copas. Digo, no te preocupes, no vamos a tomar copas, vamos a recordar lo que fue un bar que se abrió en el año 80 y que se convirtió un poco en el latido de la cultura granadina, y también de los puentes que yo enseguida establecí con Latinoamérica. Y claro, hablar de uno mismo y de las negociaciones esas que tengo con el futuro para no caer en el cinismo, pues se basa en un diálogo con los recuerdos de lo que significaron tantas noches en la tertulia, tantos viajes en coche al barranco de Biznar y tantas cosas que aprendí desde que iba a los Escolapios en Granada. Una conversación, o muchas, tienen la capacidad de curarlo todo o casi todo. ¿Qué es el perdón para usted? ¿El? Perdón. El perdón. Bueno, estoy encantado porque he visto que se ha leído la novela, la ha subrayado, está sacando las mejores frases de la novela. Vamos a ver, a mí en esta historia, que junta a dos personajes que se cruzaron en una situación difícil, él un juez autoritario en el año 75 que empezaba, y el otro un muchacho muy joven de los suburbios de Madrid que es condenado por el juez, se establece una conversación, y en esa conversación el entenderse, el explicarse, lo que da pie es a las segundas oportunidades. Me preocupa el mundo de la crispación porque detectamos con mucha facilidad el error de los demás, pero utilizamos el error de los demás para esconder nuestros propios errores, y entonces no hacemos ejercicio de conciencia. Y en ese sentido a mí me gustan mucho las segundas oportunidades, y creo que para mantener la ilusión en el futuro pues hay que saber perdonar y hay que saber perdonarse. Y en ese sentido sí, yo creo que el perdón es una manera de comprender los propios errores y comprender
el contexto en el que se producen los errores de los demás. Manuel y Ramón son a priori dos contertulios improbables. ¿Ha tenido usted enfrente alguna vez a alguien con quien no pensara que iba a hablar nunca? ¿Cuál fue el resultado de esa conversación? Muchas veces, claro, en la vida uno se cruza con mucha gente con la que no está de acuerdo. Estos dos personajes se juntan. Él, el juez, que empezó siendo un juez muy autoritario y acabó defendiendo los derechos humanos y convirtiéndose en un referente de la justicia democrática, pues queda viudo y al intentar una mudanza en su casa, pues se encuentra con las sentencias que hacía de jovencito en el año 75, que lo que quería es ganarse fama de juez serio y autoritario según las costumbres de la época, y se encuentra con que sin pruebas reales juzgó a un muchacho de 20 años y entonces se pone a buscarlo para ver cómo le ha ido en la vida y qué consecuencias tuvo su actuación, y se ponen a hablar y claro, es una amistad improbable, pero que poco a poco se va consolidando precisamente por ese respeto a las segundas oportunidades y a los cambios. Yo me he cruzado con mucha gente con la que no estaba de acuerdo, y cuando uno aprende a escuchar, más que a juzgar al otro, aprende también a encontrarse con uno mismo, y muchas veces en gente que no está de acuerdo contigo aprendes muchas cosas. Pero sí es verdad, también aprendes que no todo vale y que no hay por qué llegar a un acuerdo, y hay mucha gente con la que dice no, mejor que tú y yo no volvamos a vernos. Muy bien. La vida es un revuelto... Oh, bebe tranquilamente. Sí, dime. La vida es un revuelto de ajos o de espárragos trigueros en la mesa de un bar, dice un personaje suyo. ¿Qué ingredientes ha tenido el revuelto de su vida además de huevos? Bueno, la novela y las conversaciones transcurren en un bar. El juez descubre, entre otras cosas, que el protagonista, Manuel, empezó después del juicio a vivir una historia de amor con la abogada que lo había defendido, y cómo reconstruyó su vida, se hizo dueño de un bar, Los Claveles, y a partir de ahí pues quedan en ese bar y salen muchas de las imágenes que tienen que ver con la vida de un camarero, y por eso la vida es un revuelto de espárragos trigueros y de otras cosas. En mi vida hay muchas cosas. Está mi amor por la poesía, que yo descubrí en casa de mis padres, cuando mi padre leía las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, y cuando descubrí la poesía de Federico García Lorca en las obras completas de la editorial Aguilar, un libro sagrado. En mi vida, preguntarme por mí mismo mis responsabilidades fue fundamental también, y eso es inseparable de la poesía. Le comentaba a mis amigos gallegos esta mañana que tuve la suerte de abrir las obras completas de Lorca por la canción de Los Lagartos. Pues yo después he estudiado mucho como profesor poeta en Nueva York, pero si yo a los 12 años entro en Poeta en Nueva York me quedo fuera, porque no tenía la edad para identificarme con eso, pero tuve la suerte de abrirlo por la canción del Lagarto y la Lagarta de Federico, que después hizo tan popular Paco Ibáñez, ¿no? Y yo, que me crié en las orillas del río Genil, en las Alamedas, y que estaba acostumbrado a cazar lagartos y lagartijas y a quedarme con el rabo de la lagartija que se me escapaba en la mano, de pronto empiezo a leer a García Lorca: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos, y están llorando porque han perdido su anillo de desposados. O sea que un lagarto y una lagarta van a hacer su familia, se van a casar, quieren ser felices, van a tener lagartitos. Claro, yo me pregunté qué coño hago yo matando lagartos a las orillas del río Genil. Y a partir de ahí, en el revuelto de mi formación, pues enseguida estuvo la preocupación política, el comprender lo que significaba que cuando iba de mi casa a los Escolapios pasaba por delante de la casa que había sido de don Fernando de los Ríos, el catedrático de Derecho que fue ministro de la República y que le encargó a Lorca la dirección de la barraca, o lo que significaba ir a casa de mis abuelos y pasar por delante de la calle Angulo, la casa de la familia Rosales, donde Lorca se escondió
en 1936 para evitar que lo mataran, ¿no? Y a partir de ahí la literatura y la preocupación por la realidad pues se convirtió en una mezcla que yo no puedo separar. Yo cada vez que escribo incluso un poema de amor, pues me pregunto qué digo cuando digo soy hombre y qué está en juego en este mundo en el que está volviendo la violencia machista, por ejemplo, como un signo de degradación de la democracia. Bueno, y si escribo un poema de amor, pues me acuerdo de lo que decía mi madre a mi padre, se querían mucho, pero cuando decían te quiero, no estaban diciendo lo mismo que empecé a decir yo ya en los años 70, 80 en Granada, cuando luchar por la democracia no era votar cada 4 años, era también poder transformar la educación sentimental en la que nos habíamos formado, ¿no? Uno de los aspectos clave de la novela es la evolución personal de Zaldívar, lo ha comentado antes, ¿no? ¿Se reconoce usted en el joven de 17 años que era en 1975? Bueno, él era un joven que quiso ser juez. Yo había conocido a Lorca, entré en la universidad en el curso 76-77 y lo que entré fue en un mundo de profesores que estaba recuperando la memoria de Antonio Machado, que estaba recuperando la memoria de Federico García Lorca. En el año 76 se organizó en Granada el primer homenaje a Federico García Lorca 40 años después de que lo matasen. Y yo me recuerdo yendo allí y me recuerdo lo que me impresionó, que el sobrino de García Lorca, hijo del alcalde socialista fusilado, saliera diciendo: después de 40 años de silencio nos dan media hora de libertad, porque las autoridades no habían podido prohibir el homenaje, pero lo cortaron a media hora, ¿no? Y para mí estar en ese ambiente fue comprometerme con los ideales de la democracia, de la justicia social, y fue lo natural. El juez Zaldívar empieza a ser juez en una España donde la justicia estaba muy dominada por el autoritarismo. Y quedar bien, más que analizar pruebas y poner dudas, era hacerle caso a la policía y a las investigaciones, aunque fuesen juicios malos, ¿no? Yo eso lo aprendí también pronto, porque en esa época nosotros estábamos militando, mi amigo Alfonso Martínez Foronda y yo íbamos a algunas manifestaciones, pero al mismo tiempo coincidíamos con personas que habían pasado muchos años de cárcel por luchar en la clandestinidad. Y la justicia era autoritarismo. Fijaros lo que significó para mí estar invitado en Chile por la Fundación Pablo Neruda como joven poeta español y de pronto leer en la prensa que un juez español, Baltasar Garzón, había metido en la cárcel a Pinochet en nombre de la justicia internacional. Eso para mí significó, entre otras cosas, decir, joder, cómo ha cambiado España y qué imagen tenemos que pelear para dar en el mundo de España. Bueno, pues esa evolución de la justicia que representa a jueces como Baltasar Garzón, pues me parece muy importante como signo de la democracia, y por eso yo lo abordo en esta novela, de gente que empezó en el autoritarismo y acabó creyendo que la justicia era pues un ámbito radical de democracia y de democratización. Por eso me preocupa tanto, del mismo modo que en la degradación de la democracia se nos puede olvidar lo conseguido cuando se llenan los periódicos de noticias sobre la violencia machista, pues también me preocupa tanto que la justicia se descomponga, porque aprendimos que nos hace falta una justicia independiente, y ser independiente no es solo evitar estar trabajando para un gobierno que te pueda meter en la cárcel, como en la época de Franco. Ser independiente es también defender el derecho y no estar al servicio de algunos intereses políticos mezquinos que los que quieren es, por ejemplo, derribar a un gobierno y son capaces de, sin prueba ninguna, por ejemplo, condenar a un juez general del Poder Judicial o a un fiscal general del Poder Judicial, ¿no? Esa justicia no es independiente, depende de otros intereses que no son los intereses de un gobierno como en las dictaduras. Con el paso del tiempo uno se queda viudo de sus propias ideas. ¿De cuáles ha enviudado? Mira, te cuento otra cosa rápidamente, porque soy viudo pero vivo en convivencia con la nostalgia de muchas cosas.
Yo tuve la suerte de conocer a Rafael Alberti. Rafael llegó a Granada cuando él había vuelto del exilio y él volvió a un país que no era el suyo. La España del año 77 no tenía nada que ver con la España del año 36 que él había dejado, del año 39. Entonces llegó a España, cumplió la promesa de entrar en Granada, que él había escrito en homenaje a García Lorca, vino a Granada y unos poetas jóvenes granadinos tuvimos la suerte de representar para él pues lo que había sido su juventud, y tuvimos la suerte de decir, yo más que ponerme como un viejo cascarrabias diciendo que la España buena era la del año 36, pues él se identificó con la ilusión que teníamos los jóvenes. Y yo tuve mucha amistad con Rafael Alberti y a mí me ayudó, aquí en Granada estuvo. Te cuento esto por lo siguiente, porque en el año 84 acompañé a Rafael Alberti a un congreso de poetas comunistas. Yo me movía en el ámbito del Partido Comunista, era discípulo de Rafael Alberti, y Marco Sana me invitó con Rafael a un congreso de poetas comunistas en Praga. Con Juan Genovés, con Bardén, con mucha gente que había en el mundo de la cultura comunista. Al cuarto día de estar allí, de participar en actos, Rafael me pregunta, ¿qué te está pareciendo? Y yo le digo, Rafael, esto es lo más parecido a la España franquista en la que yo me he educado de lo que podría imaginar. Porque era la dictadura del estalinismo. Y entonces, en ese sentido, Rafael decía, qué tontería, qué tontería, qué tontería. Pero después pasó una cosa estupenda. Él era una figura. Él era premio Lenin. Y entonces, cuando fuimos y nos pusimos en cola para recoger el billete de vuelta, yo llegué a la ventanilla, Luis García Montero, aquí tiene su billete. Y él preguntó, Rafael Alberti. Yo enseguida me di cuenta que para las figuras especiales había en el otro extremo una ventanilla especial que trataba a los históricos. Los VIPs. Él dijo, Rafael Alberti, se pusieron a buscarlo, no está usted aquí. Y a mí se me ocurrió hacerle la broma, Rafael, ya te avisé de que habías metido la pata, porque en un debate político y literario, hablando de los misiles, él dijo que era un niño del puerto de Santa María, que había nacido en el puerto de Santa María, que no comprendía diferencias entre misiles rojos o misiles azules, porque que unos misiles atómicos destruyeran en un momento la base de Rota, el puerto de Santa María y la bahía de Cádiz, él no lo podía aceptar, que las armas destruyeran su historia. Y yo le dije, Rafael, te has equivocado. Decir aquí, tal y como está el ambiente, que son los mismos unos misiles que otros, bueno, pues se los recordé. No tenías que haberte metido con los misiles rojos. Y entonces Rafael me mira y me dice, devuelve tu billete. Tú no te vas de aquí hasta que a mí no me des mi billete. Entonces yo ya me reí y dije, no, si a ti te están empezando allí, que nos están llamando, lo acompañé al Salón de los Especiales y le dieron su billete. Con esto que te digo, que yo, que había luchado contra el franquismo en el Partido Comunista y que identificaba en la palabra comunismo todo lo que era la lucha por la libertad, de pronto me di cuenta que en el mundo la palabra comunismo no casaba con la palabra libertad, y entonces me acostumbré a convivir con mis ideas, pero sabiendo que si defiendo la igualdad y las ilusiones sociales, tengo al mismo tiempo que defender la democracia y la libertad, porque si no caemos en manos de unos seres autoritarios que nos llevan hacia la represión y hacia la corrupción. Qué maravilla. Zaldívar teme por el futuro de sus nietos. ¿Teme usted por el de la suya o tiene esperanza? Bueno, he sido abuelo, no sabe. Yo tengo 2 hijas. Mi hija Irene fue mamá en agosto, ahora ha cumplido 8 meses mi nieta Olivia, y mi hija Elisa, la pequeña, fue mamá el 30 de enero, o sea que va a cumplir 3 meses. Y la verdad es que cuando uno está muy cansado de muchas cosas, tener a una niña en brazos y sentir la tuya es un motivo para seguir comprometido con la historia. Y cumplir años significa también comprender que ya no se trata de que el futuro te dé la razón y que el futuro sea como tú pensabas, que se trata de esperar
que esas niñas puedan vivir en un mundo más justo y más digno del que hay ahora, porque estamos comprometidos con prepararle un futuro distinto, ¿no? Y bueno, pues está bien ser abuelo, la verdad es que está bien ser abuelo y está bien comprometerse con el futuro de la gente, porque mira, otra preocupación cultural que yo tengo, y la cultura está en todo. La crispación y las prisas a la hora de borrar el pasado y el futuro y cancelar el pasado y renunciar al futuro hace que en el presente sea muy difícil el diálogo generacional. Por eso a mí me gusta mucho defender la literatura como diálogo, que es lo que hace esta novela, entre personas mayores. Conforme vamos cumpliendo años, los viejos tenemos muchos motivos para convertirnos en gente cascarrabias y caemos en la tentación de pensar que los jóvenes son tontos y de no comprender que mi hija, que nació en el año 1997, conoció una España muy distinta y ha tenido una educación muy distinta a la que yo recibía en los Padres Escolapios en el año 62. Entonces ella tiene su manera de ser y no comprender eso es acabar en la facilidad de decir: los jóvenes son tontos, el mundo está perdido, se están haciendo todos de extrema derecha. Y por otra parte está el otro peligro, los jovencitos que se creen que se lo van a inventar todo, invitados por el mundo que viven al hedonismo, al individualismo, a la autosuficiencia, y se creen que no tienen nada que aprender de los mayores y que van a escribir el mundo de una manera completamente distinta. Y eso entorpece algo que es fundamental para la convivencia, que es el diálogo generacional. Y hacer que en el presente conviva una herencia recibida del pasado que se comprometa con los jóvenes para pensar en un futuro distinto. Y el presente es un diálogo entre el pasado y el futuro, no una cancelación entre viejos cascarrabias y jóvenes hedonistas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante el coloquio generacional y el comprender que más allá de las nostalgias o las luchas individuales están las ilusiones colectivas. Qué bien. Había una serie de televisión que se llamaba Me llamo Earl, no sé si ha oído. Me llamo Earl, ¿vale? Donde el protagonista tenía una lista de agravios que había cometido y en cada capítulo intentaba solucionar uno. Es algo parecido a lo que le pasa a la jueza de Ibar en un momento determinado. ¿La lista de personas a las que piensa que debiera pedir perdón y aún no lo ha hecho es muy larga? Empezando por mí mismo, es un recurso de poeta para no tener que dar muchos nombres, digo, empiezo por mí mismo y yo me tenía que pedir perdón en muchas ocasiones. Pues sí, uno se equivoca y empieza el diálogo con uno mismo y el espejo, después sigue en el entorno familiar y comprende que ha cometido errores que pueden tener que ver con una relación amorosa o que pueden tener que ver con la educación de los hijos, y después pues pasa a errores de tipo social y político, y en ese sentido en la novela, por ejemplo, hay un reconocimiento de errores de todo tipo. Por ejemplo, los jóvenes militantes del Partido Comunista que asistíamos a los primeros mítines del Partido Comunista, pues estábamos muy orgullosos de que vinieran desde nuestro pasado figuras impresionantes como Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri o en mi caso Rafael Alberti para encabezar las listas del Partido Comunista que se presentaba a la democracia. La historia nos enseñó que metimos la pata de una manera horrorosa. Porque claro, tú en el inicio de la democracia, en el año 78, 77, 79, no podías encabezar listas con gentes que venían del 36, de una guerra dificilísima que además se perdió. Y hubiera sido mucho mejor que el Partido Comunista hiciese lo mismo que hizo Felipe González, que es echar a todos los viejos del partido para quedarse él mismo con la dirección del Partido Socialista. Si el partido le hubiera dado protagonismo a los jóvenes, quizá el partido hubiese sabido llevar su compromiso durante tantos años de lucha antifranquista contra el franquismo a los inicios de una democracia, hubiera podido representar un papel que le hubiera dado más dimensión a sus ideas de democracia social y de democracia con ilusiones socialistas,
y a lo mejor se hubiera evitado ese desplazamiento inmediato hacia el desarrollismo y el capitalismo desarrollado, que es el que protagonizó Felipe González cuando quitó de en medio a toda la lucha del Partido Comunista durante muchos años. Es uno de los errores que yo creo que viví en la política. Qué emocionante era que Dolores Ibárruri encabezara una lista, pero qué error político no haber hecho que el protagonismo de las luchas sociales por la democracia la tuvieran mujeres de 30 y tantos años que simbolizaban entonces el futuro democrático en nuestra sociedad. Te pongo un ejemplo que habla del conflicto, porque si a mí me dicen es que no respetas a Rafael Alberti, me pongo de rodillas. Era mi memoria histórica, y traer a Rafael desde el exilio para que encabezara las listas del Partido Comunista en Cádiz era una emoción. Yo no puedo no comprender la emoción que había allí, pero en el conflicto de la historia hay que comprender también que a lo mejor que un señor que había salido representando la guerra civil en España, pues a lo mejor no era el más indicado para que los jóvenes defensores de una democracia votasen a una lista y votasen a alguien que era un referente del pasado y no del futuro. La realidad es conflicto, por eso el diálogo es tan importante y por eso tenemos que comprender lo que hay de verdad en aquello que de pronto uno dice, pues creo que conviene superar e ir por otro lado. Los presos de la cárcel y los internautas se inventan historias para alejarse de su propia realidad a través de mentiras e insultos, dice en un momento determinado de la novela. ¿Cuál ha sido su experiencia en las redes sociales? ¿Teme a la IA? Bueno, es verdad que en la cárcel, que hay mucho tiempo y hay mucho aburrimiento, pues también hay muchas tentaciones de caer en malas prácticas y de incluso de generar competencias dentro que te llevan a olvidarte de la solidaridad interna de un grupo. Es una frase que aparece por los recuerdos que a mí me dieron amigos que habían estado en las cárceles durante la época del franquismo, ¿no? Bueno, y esa posibilidad de intentar con fanatismo justificarse insultando al otro, pues me parece que ahora es lo que domina en las redes sociales. Si yo creo que en los orígenes de la democracia la palabra libertad y la palabra igualdad son inseparables, yo cuando en clase he explicado la Ilustración, la democracia empieza por palabras como libertad, igualdad y fraternidad. Y quien quiere cargarse la democracia lo primero que hace es separar libertad de igualdad. ¿Por qué? Porque la libertad, en vez de pasar a representar la palabra que invita al respeto al otro, al respeto a la diversidad, pues se acaba convirtiendo en la ley del más fuerte, de yo hago lo que me sale de las narices y si yo tengo poder, pues bombardeo un hospital en Palestina y genero un genocidio. Y en la convivencia común, separar la palabra libertad de la palabra igualdad significa yo, que soy el más fuerte, impongo un criterio identitario y más que llegar al respeto a la diversidad en una ilusión colectiva, lo que hago es la homogeneización para que todos piensen como yo pienso. Y soy presidente de los Estados Unidos y no me corto a la hora de decir que el español es una lengua maldita de maleantes y de peligrosos delincuentes porque estoy defendiendo el racismo identitario de una identidad que quiere acabar con todo lo que nos identifique con mi propia identidad, ¿no? Por eso se ha convertido en un enemigo del español. Y a mí me gusta insistir en lo siguiente: no es que Donald Trump se esté metiendo con España o se esté metiendo con México o con Latinoamérica, es que en Estados Unidos hay 60 millones de ciudadanos con pasaporte norteamericano de origen hispano y más de 40 millones tienen el español como lengua materna. Entonces, que no es un problema solo internacional, lo internacional se relaciona con lo nacional cuando un señor se cree con derecho a imponer una identidad cambiando la palabra igualdad por la palabra homogeneización y la palabra libertad por la ley del más fuerte. Y en ese sentido
es el sentido de las preocupaciones que afloran en la novela en frases como la que tú estás sacando y como esta que ahora me recordabas. ¿Y a la IA? ¿A la IA, a la inteligencia artificial, la temes? Bueno, es que la inteligencia artificial es un mecanismo que debemos controlar muy bien y que tiene que ver con nuestra idea del progreso. Quien se mete con la ciencia y con la técnica, de verdad que es un cretino, porque nuestro futuro depende de nuestra capacidad de desarrollar la ciencia y la técnica. Y si la técnica y la ciencia nos llevan a la Luna y podemos ver desde el otro lado de la Luna la Tierra, qué emocionante. Pero es mucho más emocionante oír en inglés a un astronauta cuando dice: desde la Tierra vemos la Luna, y es emocionante. Mucho más emocionante es ver la Tierra desde la Luna y comprender que nuestro futuro está sobre todo identificado con la Tierra. Si la ciencia y el progreso sirven para la dignidad del ser humano, estupendo. Si lo que sirven es para explotar al ser humano, se convierten en un peligro. Y la inteligencia artificial, en manos de élites poderosísimas, pueden convertirse en un peligro cuando, por ejemplo, las máquinas empiecen a hablar en un idioma que nos genere sesgos de tipo machista o de tipo racista. En el mundo que vivimos, una máquina tiene mucha autoridad. Si ustedes van en el coche y quieren ir a Biznar, a lo mejor uno ha ido en el camino de siempre, pero de pronto el coche le indica en el lector que tienes que ir por otro camino y dices, pues la máquina tendrá razón, y le haces caso a la máquina. Pues imaginaros unos algoritmos dominados por gente que hace sesgos machistas o sesgos racistas o sesgos de identidad cerrada, por ejemplo, en el idioma español, en un español neutro, donde a los andaluces se nos genera el sentimiento de que hablamos mal porque no pronunciamos bien las S en nuestros plurales y que los que hablan bien nuestro idioma son los de Salamanca y no los de Granada. Puede haber un peligro en la inteligencia artificial de manipulación explotada por los bulos y de generación de sesgos, que yo creo que es muy conveniente que la conciencia democrática controle para que las máquinas y el progreso estén al servicio de los seres humanos y no los seres humanos estén al servicio de las máquinas. Hay, según la novela, interesantes relaciones entre la Biblia y el repertorio de jurisprudencia Aranzadi. Sí. Y un concepto de Dios también. También. Usted viene de una familia creyente. ¿A qué Dios reconoce aunque no crea en él? Bueno, yo he dicho que me eduqué en los Padres Escolapios de Granada y tuve la suerte de que en los años 70 de pronto en los Padres Escolapios de Granada hubiese presencia de curas progresistas de izquierda relacionados con los curas obreros. Y eso tuvo mucha importancia en mi formación. El cura de religión que se llamaba Juan Manuel Bonet era conocido como Ho Chi Minh por el sesgo que tenía en las clases a la hora de recordarnos que era más difícil que un rico entrase por el ojo de una aguja que un camello, ¿no? O sea, que un rico entrase en el reino de los cielos que un camello. Y eso me llevó a mirar con simpatía la religión. De lo mucho que le debo a mi padre, aparte de leerme las 1000 mejores de la poesía castellana, sí, es que en ese ambiente de Escolapios de pronto me entró vocación religiosa. Y me iba a ir con el padre Iniesta, otro referente de la cultura progresista y de la religión progresista de España, que era descendiente también del general Iniesta, pero él tenía un piso de curas obreros en Sevilla donde se iba a hacer labor religiosa y solidaria en los barrios sevillanos. Sí. Y yo le dije a mi padre que quería irme a Sevilla a acabar el COU en Sevilla y porque igual me iba a meter a Escolapio. Y mi padre me dio un paseo en coche por la Vega de Granada, me llevó a tomar piononos en Santa Fe, en un bar, los Moines, que íbamos de niños. ¿Verdad? Y en esa conversación entre pionono y pionono me dijo: hijo mío, ya sé que en mucho caso no me haces, pero ¿no crees más sensato meterte a cura una vez que hayas acabado la carrera y seas mayor de edad y no irte ahora
a ver lo que te dicen los curas, y le hice razón. Y entonces acabé de estudiar, acabé la carrera y decidí que vocación religiosa no tenía, que no creía en Dios. Y entonces, ¿en qué empecé a creer? Bueno, hay un poema, El grito hacia Roma, de Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, que escribió en medio de la crisis de Wall Street, cuando se enteró que el Papa de Roma había llegado a un acuerdo con Benito Mussolini para legitimar desde la Iglesia todas las acciones colonialistas del fascismo italiano. Lorca se vio venir la Segunda Guerra Mundial y escribió Grito hacia Roma desde Nueva York para denunciar al Papa y decirle que la religión no iba a estar representada en su conciencia por el clericalismo de un papa que pactaba con Mussolini, sino por la imagen de Dios hecho ser humano, Cristo, que había sido capaz de dar su vida por los seres humanos, defendiendo y repartiendo el pan entre la gente y defendiendo a los castigados por el poder de la época. Y ese poema de Lorca, Grito hacia Roma, hace que Cristo y que la herencia que deja en Cristo en él le lleve frente al militarismo a defender a las víctimas del machismo, de la represión de los homosexuales, de la violencia, y acaba diciendo amor, 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 porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Bueno, yo no soy creyente, pero tengo muchos motivos para estar agradecido a las personas que me enseñaron un Padre Nuestro que quiere repartir el pan entre la gente frente a los que quieren poner las ideas religiosas al servicio de los dictadores. Y por eso estoy encantado con el Papa Francisco. Yo fui al Vaticano a visitar al Papa Francisco y a pedirle permiso para editar un libro que hablara de su amistad con Borges, y me dio permiso para publicar 2 sermones suyos donde recordaba que él, cuando era profesor de literatura en Santa Fe, Argentina, había mantenido relaciones con Borges y Borges había ido a darle clases a sus alumnos. Y ahora estoy encantado con que el Papa de Roma denuncie el genocidio, denuncie la violencia y no admita que un payaso se vista de Jesucristo para justificar sus intervenciones militares. Que conste que estoy hablando de literatura, ¿eh? El libro se llama Poeta en Nueva York, el poema se llama Grito hacia Roma y el autor es Federico García Lorca. Y es curioso que es la segunda vez que esta mañana se mienta, como decimos aquí en Granada, al Papa aquí. Porque justo Jonás Trueba hace un rato también ha mentado al Papa. O sea que se ve que estamos mejorando por ahí, ¿no? Bueno. Parece. Bueno, en el libro hay una profunda reflexión sobre la proporcionalidad de la justicia. Es un lugar tan común como cierto que al pobre desgraciado que roba para subsistir le cae todo el peso de la ley y que a los que roban mucho el Estado les rescata. ¿Qué delitos perdonaría si fuera juez? Bueno, a mí es verdad que en distintas situaciones históricas y mucho más cuando no hay una democracia saneada, la justicia es muy dura con la gente más desfavorecida, que a lo mejor roba para subsistir, y es muy dura con la gente que quiere llegar a integrarse en una sociedad y le hace muy difícil la integración en una sociedad y los empuja a la delincuencia, y sin embargo pues hay muchos mecanismos de defensa de los poderosísimos que utilizan su poder para robar, incluso jugando con el lenguaje hasta el punto de hacer que no sea robo aquello que está generando desigualdad y que está generando beneficios injustos
pero que no es como ponerle una navaja a alguien en el pecho para decir dame la cartera que llevas, ¿no? Y en ese sentido pues hay que tomar conciencia de que la justicia, como todo, depende de la realidad social. A mí lo que me gustaría es cambiar la realidad social y tener políticas que hicieran posible que la justicia trabajase para la transformación de la realidad social. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, España, Europa, hacer todo lo posible para que no se ponga de moda el racismo como están intentando ponerlo de moda desde los poderes y de los seres de las redes sociales de la extrema derecha. A mí me interesa mucho defender el español en los Estados Unidos y en México, y que no se criminalice una lengua, pero me interesa mucho también que no se criminalice a nadie que venga a España porque necesite huir de la pobreza en el África subsahariana. Y en ese sentido, hacer unas leyes que permitan una convivencia y una integración y hacer una cultura que permita que la gente no se engañe con los bulos creyendo que el que viene de fuera va a ser un asesino. Es que cuando uno ve los datos, pues descubre que muchos de los ladrones y de los delincuentes y de los asesinos que hay en España han nacido en Granada o en Córdoba o en Moratalaz o en Madrid. Y ese discurso de decir que vienen de Marruecos para asesinarnos es un discurso cultural muy, 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 muy peligroso. Y en ese sentido yo vuelvo a defender una justicia que crea en el respeto a los derechos humanos, y lo que me gustaría es conseguir que la justicia en su día a día defendiese la integración y los derechos humanos y no diese pábulo a reacciones autoritarias y a reacciones racistas. Me quedan... Bueno, espérate, te digo, yo acabo de venir, yo estoy muy orgulloso de hablar de literatura, pero voy a hablar 5 minutos. Muy sentido. Estoy muy orgulloso de haber entrado como profesor de literatura en la Universidad de Granada en el año 1981. Eso me ha permitido no solo tener un sueldecito todos los meses que me da libertad y para no depender de ningún partido, de ninguna institución, sino que me ha permitido mucho explicar a través de la literatura la democracia. Creo en la universidad pública. Acabo de estar en San Juan de Puerto Rico y me he encontrado con una gobernadora del partido de Trump que está liquidando la universidad pública para defender universidades privadas en San Juan de Puerto Rico. De allí viajo, estar en el Instituto Cervantes es trabajar viajando, viajo a Buenos Aires y me encuentro con un Milei que se está cargando las universidades públicas para fundar universidades privadas. Y vuelvo a Granada y me encuentro con una Junta de Andalucía que está liquidando mi universidad y las universidades públicas para favorecer las universidades privadas. Vuelvo al principio. Como estoy viendo a un hermano mío que es médico, voy a decir que la sanidad pública es tan importante como la educación pública. Vuelvo al principio. Si queremos democracia, que no se nos olvide que la palabra libertad va de la mano con la palabra igualdad, y que no se nos olvide que cuando los ilustrados jovellanos, que me gusta mucho, defendieron la democracia, comprendieron que un contrato social es inseparable de un contrato pedagógico que eduque en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos y las ciudadanas de una comunidad. Bueno, eso se lo están cargando en San Juan de Puerto Rico, en Harvard, en Buenos Aires, en Madrid y en Granada. Como me quedan 7 preguntas y tenemos 3 minutos, yo creo que vamos a parar aquí y sí te voy a ceder, por supuesto, encantado, el micro para que cuentes algo que no te haya preguntado y que quieras contar. Me había advertido que eran muchas preguntas y que no le iba a dar tiempo. Yo le había prometido rapidez, pero me pongo a hablar y a veces no me callo cosas que me apetece ir diciendo. No quiero dar las gracias a la Feria del Libro,
dar las gracias a este acto. Muchísimas gracias por el coloquio y a partir de ahí, de verdad, reivindicar las humanidades y reivindicar la lectura. Es que es fundamental. Si queremos pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos, si queremos ser dueños de nuestra propia conciencia y queremos transformar la realidad, la cultura, y dentro de la cultura la literatura, y dentro de la literatura la poesía, son una metáfora de las humanidades que son las que nos pueden hacer que seamos dueños del progreso científico, del progreso tecnológico y de nuestras propias conciencias. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.